Seguimos en Tipo de Cambio y este es nuestro invitado. Roberto Feletti, nacido en la ciudad de Buenos Aires en octubre de 1958. Contador público con un posgrado en Administración Financiera. Fue coordinador del área de estudios económicos del Instituto de Estudios sobre Estado y Participación. Fue director y presidente del Banco Ciudad y devolvió bajo su presidencia los depósitos atrapados por el corralito financiero. Secretario de Infraestructura y Planeamiento del Gobierno de la Ciudad, vicepresidente del Banco de la Nación Argentina. Desde 2009 es secretario de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, con cargo de viceministro de Economía. Muchas gracias, Roberto Feletti, por estar con nosotros. No, gracias. Y bueno, me imagino que en un buen momento para la economía, pero con algunas trabas, ¿no? Porque por un lado la economía crece y por otro lado también crece la inflación. A ver, primero, ya que hiciste una buena semblanza o del currículum, uno que le tocó ser protagonista en el 2001, una época aciaga de la Argentina, cuando uno escucha hoy a diputados opositores o analistas privados pronosticar sobre la economía argentina catástrofes, por lo menos mueve a la risa, digo, porque la economía crece, por primera vez Argentina quiebra un maleficio que era que iba a tener 5 años de un ciclo expansivo, venía un shock externo, la economía caía y luego volvía a repuntar, esto no ocurrió. No, el shock vino a favor. Al contrario, tuvimos políticas fiscales que hicieron que esto fuera distinto, digamos. La decisión de la presidenta fue que la economía argentina no tenía que sufrir el impacto externo. Argentina tuvo políticas para que eso no ocurra y se aplica una política fiscal expansiva muy fuerte, sustentable, con superávit, sin deuda, sin déficit, sin monetizar el déficit. Y eso provoca que la economía pegue un repunte muy fuerte el último trimestre del año pasado y hoy estamos presentando prácticamente un crecimiento en torno al 9%, que es una tasa muy, muy impresionante. Respecto al tema del crecimiento y si hay aceleración del nivel de precios, yo digo no lo hay. No hay espiral inflacionaria en la Argentina. Digamos, lo que estamos viendo hoy es que puede ser que algunos productos alimenticios sobre todo, y eso lo miramos con mucha preocupación el primer trimestre del año, habían experimentado subas, pero la realidad es que no tendríamos el nivel de consumo interno que hay hoy si realmente estuviéramos atacados por un proceso inflacionario. Tampoco tendríamos presiones cambiarias, tampoco las tenemos, hoy al contrario, el Banco Central le cuesta sostener el tipo de cambio, no tendríamos crecimiento de depósitos en los bancos, y hemos tenido 16% de crecimiento de depósitos del sector privado y 12% del sector público en lo que va del año. Digo, me parece que no hay ningún indicador que refleje, no hay déficit del sector público, no hay déficit del sector externo. Digo, pero la inflación se movió más que el dólar. No, digo, a ver, yo descarto usar el término inflación. Yo creo que bueno, a ver, lo que hay es movimiento de algunos precios. Digamos, Argentina es un país que consume en forma muy segmentada y muy diversificada. Buenos Aires es una ciudad que tiene un consumo, diríamos, sofisticado. Entonces, probablemente, en un supermercado donde se le ofrecen, cuando yo era chico, los fideos eran 2 o 3. Ahora hay fideos de todo tipo, sémola, calabaza, bueno, probablemente en esa segmentación, en esa sofisticación, y lo mismo pasa con los lácteos y lo mismo pasa con inclusive los cortes de carne. Hay cortes de carnes premium, ¿no? Todo eso provoca seguramente distintos tipos de niveles de precios y seguramente que me está escuchando dice, sí, a mí me cuesta más llenar el changuito, y seguramente que es así, pero también yo respondo, tiene los pesos para comprarlos. Es decir, no hay nadie que haya restringido su consumo. Y el otro punto importante también es el cierre de paritarias. Se han cerrado más de 150 convenios colectivos en la Argentina y no hubo tensiones sindicales de gravedad, digamos. Prácticamente no hubo un proceso huelguístico. Tampoco se verifica hoy en la Argentina un proceso de tensión social, bueno, como el que me tocó vivir a mí en su momento. Es decir, entonces... Bueno, pero en los 90 estábamos al borde del abismo, casi al borde de la desaparición como país. Bueno, digo, a fines de los 90, bueno, pero 2001 estábamos está bien, pero Argentina no estaba preparada para afrontar un choque externo. Y en ese periodo la solución era endeudarse, llegamos a poner la deuda en 130% del producto, hoy está debajo del 50%, y eso no le costó
a la Argentina socialmente nada. Argentina reestructura el 94% de su deuda en 2 ofertas, la del 2005 y la del 2010, sale del default y no hay un mínimo costo social, al contrario, se hace con expansión de la economía, con aumento de las jubilaciones, con aumento de los salarios del sector público, con aumento del salario mínimo. Digo, me parece que estos son datos que hay que medir. Y el otro tema, insisto, el tema del choque externo. Cuando Argentina tenía un choque externo, inmediatamente había salida de capitales, presión cambiaria, desmonetización de la economía. Bueno, y la deuda de Argentina era diferente también, ¿no? La deuda, pero eso fue pero esa fue la propuesta de reestructuración. Me parece que el esquema es totalmente distinto. Digamos. Hoy un shock diferente, digamos, el año pasado si la Argentina hubiese necesitado dinero, crédito externo, hubiera estado muy complicada. Pero no lo necesitó porque una política de solvencia externa, de solvencia fiscal y de acumulación de reservas. El panorama es bastante diferente. Está bien, pero esto lo construyó este gobierno. Digo, hubo política económica del 2003 para acá y hubo política económica concreta en el 2009. En el 2009, cuando el ministro Boudou asume en julio del 2009 y que tengo el honor que me haya invitado a acompañarlo en la gestión, nosotros teníamos un escenario de caída del nivel de actividad, presión sobre el mes de julio de la gripe A que había deteriorado todo lo que es el movimiento turístico, que es un mes de mucha actividad, teníamos la sequía, teníamos un saldo electoral con pérdida de bancas parlamentarias para el oficialismo, digo, y con 11.500 millones de dólares de salida de capitales. Y sin embargo, la decisión de la presidenta de sostener el nivel de actividad, de preservar el mercado interno, a su vez de hacer una oferta de confianza en lo que era resolver problemas residuales del default, como era los bonistas que no habían integrado la primera oferta de canje del 2005, y así sucesivamente, generaron un clima de confianza que hoy tiene recuperación económica en los núcleos duros, automotriz, siderurgia, metalurgia. Una cosecha que ha levantado de 31 millones de toneladas de soja a 54 este año. Crece el campo, crece la industria, crecen los salarios. Digo, me parece que el panorama, y lo que nos falta es recuperar la inversión, que ese es todo un esfuerzo, y tenemos que, para que el país siga creciendo, Argentina se acerque a ser un país de desarrollo medio, ¿no? Digo, esto hay que darlo como dato. Vamos a tener el año que viene, en este nivel de crecimiento, a pesar de que hay que discutir la distribución, un ingreso per cápita de $10.000, el mejor de Latinoamérica. Entonces me parece que sobre eso nosotros tenemos que ir corrigiendo aristas, no pensar... Porque si no, yo escuchaba recién lo de las retenciones, y yo pregunto, a ver, los diputados que presentan la propuesta de bajas retenciones, ¿son los mismos que propusieron aumentar el gasto en 40.000 millones de pesos con el aumento del 82% móvil? Y son los mismos que a lo mejor no votaron la estatización de la FJP y después votaron el aumento del 82% móvil. Digo, del otro lado hay mucha irresponsabilidad en el manejo de la cosa pública o de los planteos hacia el manejo de la cosa pública. Ahora, hoy, si como equipo económico la preocupación nuestra es que Argentina, para sostener esta tasa de crecimiento, necesita llevar la inversión a 25 puntos del producto. ¿Y por qué no la lleva? Hoy está en 22, el año pasado se deterioró, estaba en 20. Bueno, no la lleva porque hay que ir, por un lado... No, porque le digo, los empresarios dicen lo de casi siempre cuando pasan estas cosas, dicen que no hay un marco jurídico, que hay acciones del gobierno que no colaboran para que la inversión llegue. Pero nunca tuvieron tasas de rentabilidad como estas. Digo, me parece que, aparte los empresarios dicen, me parece que hay mucha empresa pyme y mediana, sobre todo mediana, que a lo mejor no está representada en la UIA o ninguna de las representaciones. Lo que nosotros vemos hoy es que necesitamos un proceso. Por un lado, normalizar las relaciones internacionales ha servido para ordenar la salida de capitales, refluir ahorros que estaban en dólares al circuito económico, primer paso. Segundo paso, lo que necesitamos es orientar vía crédito, y por eso se han puesto en marcha estos 8.000 millones de pesos, procesos de inversión. Y el tercer paso que necesitamos es que converja esta garantía de mercado interno con una más prolija inserción internacional, sobre todo suramericana. O sea que el mercado interno argentino, que es de 40 millones, se vuelve un mercado interno de 300 millones. Digo, estas son las discusiones que estamos hoy. Ahora, estas son discusiones hacia adelante. Son discusiones... veamos lo que pasó en el verano con la discusión de las reservas del Banco Central. Se caía el país, poco menos, porque íbamos a usar 6.000 millones de dólares para cerrar el programa financiero. Otra señal de confianza, íbamos a decir, señores, tiene cerrada Argentina el programa financiero del 2010. Se usaron las reservas, se pagaron los Bodén y hoy tenemos más reservas que antes. Entonces ahí tenemos otro factor de financiamiento probablemente para propuestas que hay que medir y hay que usar. Digo,
Me parece que hay que mirar la Argentina como un país que está siendo ya un país de desarrollo medio, que necesita sofisticar políticas y que necesita discusiones más serias. Ahora, y la discusión dentro de la discusión más seria, porque por ejemplo, una de las grandes críticas de Cristina Fernández de Kirchner, sobre todo en los últimos tiempos, con respecto a lo que pasó en los 90, tiene que ver con el tipo de cambio, que es una discusión en realidad también de los empresarios, ¿no? Y esta apreciación del dólar, que si bien se depreció en el mundo contra los commodities, contra el euro, lo cierto es que en la Argentina el tipo de cambio parece bastante estable. Y bueno, Felipe, usted no lo quiere llamar inflación, yo le digo, suba de algunos precios, ni siquiera de todos, de algunos precios, hizo que lo que usted tenía, si cobraba un sueldo ahora y lo cobraba en enero y no tuvo aumentos, es que compra menos bienes, para decirlo de alguna forma. Sin embargo, compra la misma cantidad de dólares. Es decir, en todo caso, la suba de precios se trasladó a los dólares. Es decir, el que invirtió en dólares perdió. Pero por otro lado, ¿no es preocupante que el tipo de cambio se haya apreciado? No, nosotros primero, no vemos la apreciación del tipo de cambio. En primer lugar, porque hay una política para que eso no ocurra. En segundo lugar, porque tendríamos un estrangulamiento del superávit comercial muy fuerte. Bueno, pero crecieron las importaciones. Pero, sí, crecieron las importaciones y si uno mira el primer semestre va a ver que crecieron en bienes de capital, en piezas, o sea, en insumos y bienes intermedios. Algo creció en bienes de consumo, pero crecieron sobre todo en equipamiento. O sea que hubo decisiones de equiparse. ¿Por qué los celulares están incluidos como bienes de capital? Bueno, esos son nomencladores que en algún momento habrá que revisar, pero digo, lo que marca el proceso, digamos, en la Argentina es que si el tipo de cambio estuviera atrasado, no cerraríamos con 11.500 millones de dólares y probablemente sea un poco más de superávit este año. Pero tenemos la soja, ¿eh? No, pues está bien, pero Argentina, sí, también tenemos un 30% de manufacturas de origen industrial. Digo, buena parte del boom automotriz también tiene que ver con lo que se exporta. Entonces, es cierto que cuando uno recuperan las IMPO, pero también recuperan en determinados rubros que están asociados a núcleos industriales importantes. Ahora, volviendo al tema de la apreciación cambiaria que usted dice, nosotros hoy, si medimos distintos tipos de cambios multilaterales con nuestros principales socios comerciales, está entre 1,70 y 1,98. Entonces, el tipo de cambio en términos reales, el tipo de cambio sigue siendo fuertemente competitivo. El otro punto es que Argentina tuvo un shock de inversión pública en términos de energía, en términos de vialidades, de 0,8 del producto era la inversión pública en el 2003, hoy es el 4, que aumentó enormemente la competitividad de la Argentina. Y si ya no se habla más de costo argentino, una frase que han dejado. Entonces, yo no comparto que hay apreciación cambiaria. Y el último punto es que en algún momento uno quisiera escuchar a los empresarios que dejan de buscar competitividad a través del tipo de cambio y acompañan el proceso de inversión que hacen otros empresarios y que hace el propio Estado.